a la hermana, dígale cuánto le ama y qué gusto le da verla. Este jueves tampoco tuvimos reunión y no nos pudimos ver, pero anime a la hermana. Yo sé que hoy viene usted con mucho gozo. Así que viene a buscar la presencia, a sentirla. Y retenga esa presencia de Dios. Porque dice que ahí donde están los hermanos reunidos, ¿verdad? 2 o 3 en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Y también dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, dice, en armonía. Ahí es a donde está la bendición de Dios. ¿Y cuántos queremos esa bendición el día de hoy? Gloria a Dios, hermano. Así como usted saludó al hermano, así como le dio su bendición y recibió bendición, hubo alguien también, hermano, un apóstol, un gran siervo, un gran hermano, que dejó marcar, que nos dejó tantas enseñanzas, hermanos. A pesar de que él no anduvo con Jesús, ni se sentó en esa última cena que tuvo con sus discípulos, Pablo, después de esa persecución a los cristianos, dejó algunas cartas escritas, porque ni siquiera, hermano, conoció a todas esas iglesias donde les escribían. Y hubo alguien a quien por medio de una carta, a quien por medio de ese amor hacia las iglesias, hacia los cristianos, Pablo desde una prisión, estando en Roma, y ni siquiera era una cárcel, Pablo estaba prisionero en su propia casa. Mire, hermano, vamos a darle lectura, vamos a ir a esta carta de la epístola del apóstol San Pablo. Él la escribió a los Colosenses. Y Pablo empieza hablando. En la salutación dice, en el capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, ellos dos, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Reciban, hermanos, esa paz en esta hora, y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al Señor que en esta hora Él pueda a través de esta palabra ministrar nuestros corazones. Ninguna palabra vana, Señor, ninguna palabra, Señor, que pueda ofender a mis hermanos, a tu iglesia, Señor, sino con esa sazón de Dios que tú solamente das. Bendito Dios, haznos llenura en esta hora de ese amor que tú tienes para nosotros, para poder recibir, Señor, esta palabra con gozo y amor, Señor, para que no solamente se quede dentro de nosotros, sino también podamos hablar, animar así, Señor, como vamos a ver cómo Pablo, Señor, a través de esta carta le habló a Epafras, Señor, este hombre, este siervo, Señor, este consiervo de él, Padre, un fiel, dice tu palabra, ministro de Cristo. Y así, Señor, en esta hora que vamos a recibir tu santa palabra, Padre Santo, acompaña, te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Aleluya. Más adelante en el verso 3 dice: siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A quien le hablaba Pablo a la iglesia, siempre orando por la iglesia de Colosenses. Del 4 dice: y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido. ¿De quién? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. En su tercer viaje de Pablo a Roma, hermanos, en ningún momento llegó personalmente a la iglesia de los colosenses, ahí en Colosas. Él conoció en ese tercer viaje a este consiervo y se hicieron compañeros, quizás se hicieron amigos, porque aquí podemos ver cómo es que Pablo conoció a la iglesia por medio de la boca de aquel hombre. Tuvo que haberle hablado Epafras cómo era la iglesia, y Pablo haber preguntado primero: ¿cómo está tu iglesia? Que cuando te encuentras a un amigo, ¿verdad?, lo primero que te pregunta: ¿cómo estás? Y ahora, ¿dónde estás, hermano? ¿Y ahora en qué iglesia estás? Y empieza esa plática, ¿verdad?, en confianza, como hermanos. Y Epafras, hermano, seguramente no le habló mal de los hermanos a Pablo, porque mire cómo lo saludó y cómo les dice, ¿verdad?, desde el 3: siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Epafras les debió haber dicho a Pablo, ¿verdad?, esta iglesia viene con ese fervor. Mira, hermano, antes de ser cristianos, ¿sabes qué adorábamos? ¿Sabes qué nos enseñaron? Porque había maestros ahí, había gente que tenía estudio, hermano, y les metieron a la iglesia de Colosenses que primeramente, para demostrar humildad, tenían que darle una adoración a los ángeles, y que por medio de eso, los ángeles, dándole esa honra primeramente, tenían acceso a la presencia de Jesucristo el Padre. Una herejía tremenda. Pero viene Epafras, un hombre de Colosenses, un hombre que también había estudiado, hermano, pero él traía algo diferente. Mira, hermano, ahorita en Maranata y aquí también se estaban dando clases, ¿verdad? Están terminando, gracias a Dios, los alumnos. Nosotros pudimos tener ese primer año donde salimos graduadas, entre ellas la hermana M. Y fueron como 3 años, hermanos, el tiempo que estuvimos en el instituto, gracias al maestro, hicieron pastor Víctor Hugo. Yo creo que él se desvelaba, no sé, para sacar los temas de paz. ¿Cuánto tiempo debió haber estado estudiando? Debió haber estado sacando estos temas para que a nosotros, hermanos, se nos diera. Y quizá, no sé, yo como 3 libretas si me llevé apuntes. Y yo creo que a mis hermanos, los que también están terminando, eso les pasó. Escribieron, y las libretas, hermanos, yo las encontré, y hay cosas que de verdad no me acuerdo.
Si me pregunta el pastor, mire, y con el respeto al pastor Víctor Hugo, ¿verdad? Y ese esfuerzo, le damos gracias por su vida, porque él quiere que nosotros también aprendamos todavía más. La palabra de Dios aquí la podemos leer, y hay hombres, pastores que como él, hermanos, nos han dado una clase por mucho tiempo, por meses. Pero yo creo que nada, hermanos, de lo que se nos enseñe cuando no hay algo en la iglesia, cuando el cristiano, hermano, lee por leer y no nace en nosotros el verdadero fruto de ese amor hacia Dios, de esa sabiduría que viene de Dios, hermano, entonces en nosotros no puede hacer nada la palabra de Dios, porque venimos y nos sentamos y nos vamos. Sin esa llenura, sin esa sabiduría, a veces tomamos malas decisiones, a veces nos volvemos a equivocar y nos equivocamos y volvemos a repetir las lecciones, por supuesto que malas, porque no hay un verdadero toque que venga, hermano, a nuestra vida, a nuestro corazón, a redarguir. No permitimos que ministre el mismo Espíritu de Dios por medio de la palabra a nuestro corazón y a nuestra vida. ¿Sabe de qué le estoy hablando? De esto acabamos de leer. Cómo es que este hombre había llevado el evangelio a estas personas, hermanos. Ahora eran cristianos, ahora habían conocido al verdadero Dios Jesucristo. Y mires más adelante que dice en el 8: quien también nos ha declarado vuestro amor. ¿En dónde dice? En el Espíritu. Cuando no está el Espíritu de Dios en nuestra vida, cuando el Espíritu de Dios no le permitimos que trabaje, así como nosotros en una iglesia, porque estoy seguro que hoy, hermano, también va a llover. Al ratito llueve, si Dios le place va a caer un aguacero y así nos tenemos que ir. Yo le preguntaba a un hermano allá que me encontré: hermano, ¿a poco tuvo culto? Sí. Está llueve y llueve. Sí, yo voy para el culto. Y aprovechamos ahí a platicar. Y me queda así, digo, sí. Le digo, nuestro pastor nos ama, el del cielo, y nuestro pastor de la iglesia, le digo, porque de verdad que nos cuidan. Y nos cuidamos porque, hermanos, ¿quién de nosotros no ha pasado una gripe? Nos hemos enfermado, a veces por mojarnos. Pero a veces nosotros ponemos las excusas. Y aunque estemos enfermos, así nos vamos a trabajar. A veces, aunque nos sintamos mal, hermano, así nos vamos a trabajar. Y para venir a la iglesia nos hace falta mucho, mucho amor hacia Dios. Muchas cosas que nos hacen falta. El tema de hoy es Jesucristo. ¿Jesucristo te llena? Es una pregunta. Jesucristo es todo para ti, hermano. Jesucristo en este momento, no sé cómo te estás pasando, no sé cómo estás, hermano, no sé qué te haya pasado esta semana, pero es todo para ti. Hoy quieres hacer a un lado lo que por largos años, ya no es tiempo ni meses ni semanas, te ha estorbado. Y mire que Pablo, buen animador,
Él no tuvo que ir y visitar la iglesia de Colosenses. No tuvo que ir a abrazar a cada hermano y de visitarlo en su casa. Él solamente, con una epístola que trae 4 capítulos, si no me equivoco, y habló, hermano, de una manera que cuando la leía abordó el tema a los padres, a los hijos, a los maridos, a la iglesia, a la fe, al amor, a la esperanza. Y por medio de una sola carta, y desde donde estaba en su casa, donde se sentía prisionero, porque ahí estaba literal. Él había salido, hermano, a visitar en sus largos viajes a las iglesias. Entre ellas también le escribió a Filemón, a la iglesia de Éfesos, desde esa prisión. ¿Cómo es que le daba ganas? ¿Cómo es que él tenía el mismo Espíritu de Dios? Porque aquí habla de eso. Una declaración de amor, pero ¿dónde? ¿Desde dónde? Desde el Espíritu. Desde donde Dios puede solamente tocar. Solamente ese, por más que se nos hable, por más que se nos exhorte con amor, por más que se nos exhorte de diferente manera, palabra blanda, palabra dura, palabra que te hace llorar, palabra que no sientes nada, hermano. Cuando la persona no tiene amor hacia Dios y no tiene y no vive en el Espíritu, en algún momento, hermano, eso se llega a ir. Porque también Jesús, no se crea, nos habla y nos habla, hermano, y Él toca la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, hermano. Pero llega un momento en que también se aparta, y es cuando tú, hermano, te empiezas a sentir en soledad, aunque se te hable de amor, aunque se te dé palabra de Dios, aunque se te ore, empieza a sentir ese vacío en nuestra vida, la iglesia, y ese vacío. Por eso es que muchos hoy en día, hermano, ya no tienen ganas de venir. Muchos se han alejado de Dios. Las pruebas que vienen, muchos no las soportan. Muchos dicen así: no hay Dios. Porque si hubiera un Dios, la tierra no sufriría, la gente no sufriría. El hambre, las guerras, el mismo hombre. ¿Cómo puede ser que un grupo de hombres, hermanos, tenga el dominio para hacer las guerras y todo detrás de ellos? Grandes multitudes de soldados que ahí sí van para hacer las guerras, para matar a gente inocente el día de hoy. Y nosotros viendo, y nosotros esperando ahora qué va a suceder. Afecta, hermano, nuestra economía, nuestra vida. Algo inquieta, aunque usted diga que no, aunque usted no quiera ver noticias, aunque usted no quiera saber de todo eso. Algo en nosotros, hermanos, decimos: Señor, guárdanos y ten misericordia de nosotros. Porque hoy tenemos y gozamos de una libertad tan grande aquí. El día de hoy, el que no quiso venir, no sabemos si está enfermo, si está pasando algo en un hermano. Hermanas que no hemos visto en cada domingo, los domingos. No sabemos de ella. Y hay que preguntar, hay que hablar. Pero solamente Dios sabe, hermano, porque a veces Dios permite que nosotros estemos viendo todo esto. Miren lo que dice, y vamos a ir hasta el verso 15.
reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y quiero llegar ahí, hermanos, porque ahí en ese verso, miren lo que vamos a leer. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Quién? Jesucristo. Él es la imagen de Dios. Él es primero. Él es el último. Él es el principio. Él es el fin. Dice: yo soy el alfa y la omega. Es el primero antes de toda la creación. Dice la palabra de Dios que a los suyos mismos no le recibieron, mas a los que le hemos recibido nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos les hemos recibido? ¿Cuántos hemos obedecido? Hay algo importante y es como el bautismo, pero no me quiero meter en el bautismo. Muchos le piensan para el bautismo, pero dice: Él es la imagen de Dios, ¿verdad? Invisible y el primogénito de toda la creación. Al principio dice que la tierra estaba desordenada y la fluía y la presencia del mismo Espíritu de Dios sobre la faz. Ahí se movía. Y nos imaginamos ahora, hermanos, nosotros como su creación, cuando formó a Adán y a Eva, cuando los hizo a semejanza suya y empezó a formarnos, y a nosotros, a cada uno de nosotros, hermanos. Ahí estábamos, en esa creación de ese Dios tan grande y que vendría a ser ahora nuestro Padre. Nos tuvo en cuenta al tomarnos, hermanos, como hijos, al adoptarnos, al morir por nosotros. Y por medio, dice, que de la muerte, por medio de esa resurrección, ahora usted y yo vivimos, hermanos. Un día nos vamos a ir, pero con una esperanza, esa esperanza de la que habla Pablo. Dice el 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y hay una palabra que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Todo. Todo fue criado por medio de Él y para Él. Y lo que llama la atención, hermano, es que está lleno aquí de varias veces, se repite la palabra todo. Pablo repitió muchas veces, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y si nos ponemos a leer, hermano, hasta la parte del capítulo 4, por ahí termina. No conté cuántas veces dice todo. Pero Pablo, hermano, de una manera hablaba, escribió esta carta. Y mire, dice más adelante, en el 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, otra vez, toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Todo lo que estaba perdido, hermano.
por medio de Jesucristo y su muerte, para venirnos a darnos salvación, tuvo que haber muerto, padecido por nuestros pecados, para que fuéramos reconciliados con el Padre. Esa es la enseñanza de Pablo a la iglesia de los Colosenses. Y esa misma enseñanza ahora nos va para nosotros. Puedes reconciliarte con el Señor. Puedes creer que Él es todo para ti. Mira, hermana, no hay nada. Las riquezas del hombre no le han alcanzado a un rico para comprar su vida y vivir eternamente. Ni para permanecer en un lecho, en una cama postrado. ¿Usted ha sabido de alguien que con dinero se haya levantado? Y todo es todo en Cristo Jesús. Mire, y a vosotros, dice, también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes, habla de la fe, en la fe. Ayúdenme, hermanos. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica otra vez en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Era un hombre, Pablo, Epafras, un hombre. Ahora yo, repitiendo y leyendo esta porción de la Escritura, es Pablo, hermano, hablando. Es ese hombre, hermano, que en algún momento también no conocía a Jesús. Un hombre que perseguía a aquellos que creían en Cristo, los sacaba de sus casas. Y ahora el mismo Pablo diciéndote: cree lo que te estoy escribiendo, Epafras, porque esto va a servir a la iglesia. Mira, tú ya me has platicado de cómo están, de lo que ellos han recibido, pero hay cosas que faltan, hay cosas que todavía tienen que confiar. Y es esta palabra de esperanza que estoy llevando por medio de estas letras. Epafras, te doy ánimo para que tú sigas. Y dile a la iglesia, háblale al hijo, a los padres, al marido, a la esposa. Porque más adelante, hermano, de todo eso abarcó esta carta. Y cuando creemos en todo, le creemos a Dios, aunque el enemigo le diga otra cosa. Les voy a platicar algo, hermanos, que no tuve, no sé, no quise subirlo al grupo. Esta semana, el día martes, me puse mal, me enfermé. Desde el día, no sé, martes, miércoles, me empecé a sentir mal, muy mal, hermanos. Me dolía mi brazo, me ardía un ardor en mi brazo. Hace tiempo, no sé, perdí esa noción de ese tiempo cuando me sacaron una muela. Desde ahí, hermanos, de por sí,
Yo tengo muy sensibles mis oídos, desde muy pequeña he sufrido, y en el nombre de Jesús me han orado, y yo también lo he creído, pasar un lapso de tiempo que no me duele, pero con esto de mi muela fue un poquito algo que detonó para que volviera esa molestia. Parte de acá, a veces amanecía inflamado, empecé a tener molestias, y en esta semana empecé a sentir sueño solamente en un ojo. Un ojo sentía que se me cerraba. Y yo decía, ¿por qué? Y empecé a ver desde más antes, hermano. No sé si tengo como 6 almohadas en casita suya, ahí en mi camita, porque la fui cambiando. Dormía ya en unas, luego me fui otra más, gruesa, otra más. Probé otras almohadas, porque yo decía, no me descanso. Y empecé con ese malestar. Y esta semana que me veo al espejo, que no me quería ver así. Desde mayo que fui con mi mamá, una de mis hermanas me dijo, oye, algo te noto en tu cara. Y le dije, no, estoy bien. A veces uno se quiere hacer fuerte. ¿Sabe por qué? Porque en mi casa me siento, hermanos, como la mamá, no como el papá, pero sí como esa mamá que lleva muchas responsabilidades en todo, desde el quehacer, desde administrar un hogar, el trabajo. Y le decía a mis hijos, ni siquiera quiero decir que estoy trabajando en la iglesia y que estoy ahí, porque no, hijo. El único día que voy son los domingos. Y si acaso, una vez por semana que ahora hemos tomado un hogar, pero no puedo decir que es por la iglesia. Mentira. No. Y entonces el día jueves, creo que fui por allá a un mandado con las hermanitas, me encontré a la hermana Rosita, pasé por la casa de la hermana Susana. Y dije, es que traigo un malestar en los ojos. Hermanos, todo esto me empezó a doler, empezaba yo a comer y hasta me reía, porque se me salía el agua de esta parte, la comida. Empecé como que no sentía, y me voy a quitar los lentes porque quiero ver cómo me llora este ojo, tanta resequedad. Entonces, ahorita ya como que un poquito, pero yo cerraba y no me cerraba este no. Ahorita el doctor me mandó vitaminas. Ese día que iba para allá, hermanos, y platicaba yo con las hermanas, digo, hermanos, ando mal de los ojos, es un ardor, es una resequedad, pero siento toda esta parte y le doy gracias a Dios, hermanos, que fueron avisos tras avisos, porque no me caí. Me vino un dolor muy fuerte aquí, parte de mi brazo acá, pero solamente cerraba yo mis ojos y le pedí a Dios que me diera fuerzas, que tuviera misericordia. Y gracias a Dios, hermanos, el martes llegó una sobrina de Acayucan, Veracruz, vino de vacaciones. Pero ¿qué cree? Ella no vino a vacacionar porque es la que me está ayudando. Por algo llegó. Ayer salimos a comer, estuve con mis hijos. Y le doy gracias a Dios. Hoy, hermano,
Usted no se detenga ahí. Usted no crea que lo que le pasa por castigo. ¿Sabe por qué le pasa? Porque el enemigo te tiene en cuenta. Mire, allá la gente vive, baila ese gozo pasajero que ellos tienen. Ellos lloran por otras cosas, pero nosotros le lloramos al Señor del cielo. Ese Dios que lo queremos acá. Cuando Pablo hablaba de todo aquí, y nombraba y se acordaba de que tenemos que tener fe, de guardar la esperanza. Y hay un verso, hermano, aquí en el capítulo 2. En el verso 2 vamos a leer desde el verso 1 y ese capítulo 2 de Colosenses. Decía Pablo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Yo lo conocía. Decía: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo les hablaba aún sin conocerles, hermano. Y decía: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Cómo, hermanos? Pero si hago mi rostro así, se me ve bien, ¿verdad? No se me ve mal. Pero yo puedo sentir que esto está así. El enemigo me quiere hacer creer otras cosas. Pero el Dios de amor me ha mandado un consuelo, y esta mañana me decía: tú estás en mis manos, hija. Yo te tengo aquí y tú te ves como yo te quiero ver. Tú estás bien. Y me siento consolada por medio de sus oraciones. Mi hermana Emi, mi hermana Rosita también ese día, que se preocupó. Me encontré un hermano y oró por mí sin saber qué me pasaba. Entonces podemos sentir ese compañerismo y por medio de las palabras de Dios ser consolados. Por medio de ese Dios grande, ese Padre que tenemos, podemos ser consolados. Y mire que Pablo, aún sin conocerlo y sin abrazar personalmente a cada hermano en aquella iglesia, cuán profunda fue esta carta, y que en cada punto, hermano, que vamos leyendo, cómo es que podemos ver esa plenitud de aquel que te trae paz en medio de las tormentas, en medio de la enfermedad y de las pruebas. Que yo sienta mi boca, y ya me daba mucha risa decirle esa parte a mis hijos. Le digo: siento como que mi puchero no está así, está como de ladito, pero le doy la gloria a Dios porque hoy me tiene de pie, hoy me tiene bien, hoy me siento bien de mi brazo, un poquito de dolencia esta parte, pero en el nombre de Jesús, a los que hemos creído,
nos dio esa potestad y una autoridad, hermano. Amén. Que yo me puse mis manos sobre mi cabeza y le dije, Señor, ¿cuántas veces mis manos también han orado por mis hermanos y he visto tu gloria? Tú te has glorificado. Decía Job, te había oído, mas ahora mis ojos han visto, Señor, tu gloria en la iglesia cuando tú has levantado al hermano enfermo, cuando tú has levantado a un hermano caído, cuando alguien viene y te dice, estoy triste, hermano, me está pasando esto. Y tú lo has levantado, Señor. Y ahora yo creo en esa palabra. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos, Señor, te ven y a ti te creo que tú vas a levantar a esta iglesia. Que tú vienes con ese poder de la misma gloria y traes a nuestra vida nuevos comienzos. Y no es por ver a una iglesia vacía o semivacía, hermanos. ¿Para qué queremos una iglesia llena, pero vacía? Como estaban los colosenses antes de recibir la palabra de Cristo. Los que estamos, pero que tengamos esa llenura. Permítele, hermano, que hoy sea ese día. Permítele, hermano, que por fin Dios toque ese corazón, porque Él se va a encargar de todo lo demás. Así hoy, el día de hoy, el día de ayer, anteayer, mi vida está en tus manos, Señor. Y te doy gracias, Padre. Me acordaba de Paz Mauro, como el Señor le ha levantado. Es un milagro que hemos vivido. Al pastor, cuando nos platicaba en ese coche donde iba, pudo haber pasado otras cosas y no pasó. Y vamos a seguir hablando de lo bueno que nos pasa, pero también, hermano, de lo aparentemente, ¿verdad? Lo malo que nos pasa como hijos. Y el domingo pasado hubo una palabra, paz, cuando usted hablaba de todo lo que nosotros creemos y vemos aparentemente malo alrededor de nuestra vida, cómo es que Dios lo ocupa para con sus hijos, aquellos que hemos sido llamados para Él. Y esa promesa que tenemos, solamente Jesucristo basta en nuestra vida. Solamente Jesucristo te puede dar todo, hermano. Aunque teniendo dinero, se los decía, no podemos comprar nuestra salud. Cuando nuestro cuerpo algo le falta, cuando el cuerpo reclama, hermano, algo también. Quizás los malpasos, los malos hábitos, la comida, hermano, la falta de vitaminas, el ponernos un poquito de atención. Pero le doy gracias a Dios, iglesia, por todos y cada uno de ustedes. Mira, que no ha sido una lucha fácil, pero con Dios todo lo podemos. Todo lo podemos. Sin Dios nada podemos hacer. No sé qué tiempo lleve paz. Ya. Y voy a terminar, hermanos, con esta palabra en el capítulo 4. Leo esta carta, ¿no? Es una carta muy completa, solamente algunos versículos. Y en el capítulo 4, el verso 2, el hermano Israel me puede leer. Por favor. El capítulo 4. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias.
la oración. Uno de los puntos importantes que no se nos debe ir ningún día. Orando también, dice al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra, pues, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Desde esa prisión, Pablo se sentía libre para orar. Desde donde tú estés, hermano, en este momento, desde ahí comienza. No esperes a tenerlo o querer todo lo que tú quieres para tenerlo todo, porque tú ya has recibido de Cristo, ¿verdad? Y dice el 12, el verso 12, hermano, me voy a leer esto, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos. Otra vez que dice: en todo lo que Dios quiere. Amén. Póngase de pie y llévese esta palabra. Llévese esta palabra. En todo lo que Dios quiere. Y así le vamos a decir en este día. Y si todo lo que tú quieres, Señor, es que nunca reniegues, Señor, de lo que estoy pasando. Y que si es tu voluntad, Señor, y si es tu voluntad, Señor, sentir esto que siento, permíteme vivirlo con agradecimiento hacia ti, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por esta palabra, porque a través de Pablo, Señor, escribiendo esta carta, abrazaba y daba ánimo a este consiervo, a este siervo tuyo, Señor, que quizá mi Dios llegó en medio de esa nada donde había tantos y tantas personas que le hacías falta tú. Pero ahí estuviste, Señor. Nunca fue Pablo a abrazar a un hermano, nunca fue a darle consolación personalmente. Pero tu palabra, Señor, tu palabra se cumplía cuando dice que traspasa los corazones como esa espada de doble filo, a través de quien la lee, a través de quien la analiza, a través de quien permite que ministre en su corazón. Desde ahí, Señor, salía cada letra que escribía Pablo, Señor, para esta iglesia, y que hoy, Señor, podemos volver a releerla. Hoy nos llevamos, Señor, algo que tú, Señor, nos has hablado y nos has ayudado a entender, que tú eres todo, Señor, que tú eres todo para mí. Nada, Señor, salvos, nada anhelo en la tierra y de los cielos, sino solamente tú, Señor, solamente tú viviendo en mí, concediendo en cada momento, Señor, si tú quieres lo que yo te pido, y si no, Señor, haz como tú lo quieres, como dice tu palabra, completo en todo lo que tú quieres, Señor, completo en ti, Señor. Así me siento completa, así me siento entera. Amén. Y en tu nombre, Jesús, sana,
Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada hermano. Concédeles la sabiduría de lo alto, Señor. Concédeles, Padre, las peticiones de su corazón, no de la carne, Señor, sino lo que tú, Señor, quieres para todos nosotros, como esos hijos tuyos, Padre. Hoy te doy muchas gracias, Padre. Honro, Señor, tu santo nombre. Gracias, mi Salvador. Amén, amén. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Tomen sus lugares, por favor, Dios les bendiga. Hemos muchas veces hablado acerca de cómo nosotros tenemos que orar por los enfermos. Y el ejemplo lo vemos en Pablo. No sé si usted se imagina un enfermo dándole ánimo a otro enfermo. Hace tiempo tuvimos una hermana en la iglesia, se llamó Salustia. ¿Se acuerda la hermana Lucia? Hermano Nacho de Salustia. Ella le diagnosticaron cáncer, ella tenía cáncer. Y cuando se ponía mal, antes de aceptar a Cristo, ella se ponía muy mal y la tenían que llevar al hospital. Pero en una de esas, pues le tuvimos que predicar el Evangelio, aceptó a Cristo, se bautizó. Ha sido de las mujeres que han hecho todo muy rápido, porque Dios así lo ha querido. Y ella de repente se ponía mal, pero cuando se ponía grave, hermanos, sí tardaba muchos días en el hospital. Pero llegó el momento en que cuando ella aceptó a Cristo y se ponía mal, ¿sabe para qué era? Para que ella fuera a predicar al hospital. Se ponía mal y cuando le hicieron la quimioterapia, pues se le cayó todo el pelo. Oramos por ella, se bautizó. Hermano, le nació pelo muy negro, muy negro, muy negro, y era muy suavecito. De verdad tenía mucho pelo, pero muy suave su pelo. Entonces vimos cómo Dios hizo un milagro en ella, que cuando ella se ponía mal, nada más llegaba al hospital, hermano, y orábamos a Dios y se ponía bien. Hasta que llegó el momento en que aquí en el Hospital General la desahuciaron totalmente, le dijeron, ¿sabe qué? Usted ya no venga, mejor le damos medicamento para que sepa qué medicamento se va a tomar, pero ya no venga porque a lo que viene ya no le podemos hacer nada más. De todos modos se ponía mal y la llevaban, y entraba mal, en la tarde, noche ya estaba bien, y se levantaba a orar por los enfermos. O sea, una enferma de cáncer, cuando otros apenas tenían como que algún síntoma, o no todos los que estaban ahí eran de cáncer, y ella se levantaba y le decía, ¿y usted qué tiene? Ah, no, yo tengo esto, me permite orar por usted. Oiga, ¿usted no estaba acostada en la cama? Sí, pero ya estoy bien. ¿Y qué tiene? Dice, tengo cáncer. ¿Cómo que tiene cáncer? Sí, tengo cáncer, no se me ve. Dice, no. Y se ponía a orar por las personas. Orábamos por ella, Dios la sanaba. Orábamos por ella, Dios la sanaba. Orábamos por ella, Dios la sanaba. Ya la habían desahuciado y todavía estuvo algunos años todavía que Dios le dio de vida. Hasta que un momento tuvo que ir a México. Y allá con sus hijos se puso mal, hermano, y nos cuentan que las fiebres que le daban era que sudaba tanto que mojaba la cama. Le tenían que cambiar la ropa porque se mojaba de tanta fiebre que tenía. Una de las ocasiones que orábamos por ella, le decía yo, Salustia, ¿quieres que le pidamos a Dios que te sane? Y decía, si usted cree que está bien, pastor,
si usted cree que está bien, pues vamos a orar. Orábamos a Dios y se componía. Hasta que cuando se fue a México y le dio esta fiebre tan fuerte que hablé con ella por teléfono y le dije, Salustia, ¿cómo estás? Dice, pastor, me siento mal. Creo que ahora sí tenemos que pedirle a Dios que se acuerde de mí. Digo, ¿estás segura? Dice, sí, ahora sí. Y por teléfono oramos a Dios. Se acostó, se durmió, su hija estaba con ella cuidándole, en la misma cama estaban acostadas, cuidándole porque ella se quejaba. Dice que sus quejidos no eran tan fuertes, sino que eran como normales. Yo creo que usted cuando está durmiendo se queja, ¿no se ha oído? Ah, no, que está durmiendo. Pero yo he despertado y de repente como siento que estoy... ¿Usted no le ha pasado eso? Y dice que sus quejidos eran como que normales. Y se quedó dormida, eran las 3, 4 de la mañana y despierta a su hija. Y su yerno dice, oye, por ahí ve a tu mamá, dice, creo que ya está tranquilita, vamos a ver si le vas a cambiar la ropa. Hermano Salustia se quedó dormida. Esa noche que la pusimos en las manos de Dios. Pastora, si nosotros hiciéramos cuenta de todos los hermanos pastores que están enfermos, que están mal, que tienen un síntoma, son muchos, muchos. Hay algunos que dicen, no, eso de ser pastor es re fácil. No es fácil, hermanos. Alguien llegó a decir una frase, usted la ha escuchado, la llegó a escuchar hace muchos años, que si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Pero no eso de ser pastor, hermano. Y hay otros que todavía quieren ser pastor. Yo le diría, no te metas en broncas. De verdad, no sabes ni siquiera todo el peso que trae uno encima. Responsabilidades, obligaciones y cosas que uno tiene que hacer. Ahorita que estabas diciendo del martes paso, yo de repente me quedo con las cosas y luego no las digo. Debía haberse dicho a mi esposa cuando el martes, no sé si ella creo que se fue a cuidar a su papá. Pero yo, no por ti, no precisamente por ti, sino que yo tenía que orar por alguien el día martes. Le dije, pero ¿por qué nadie me habla? Nadie pone nada. De todos modos, voy a orar por alguien. Y cuando yo oro, hermano, yo le digo, Señor, por alguien que yo no sé que esté mal, pero que tú sí lo sabes. Te pido por esa persona. Y debía haberse dicho a mi esposa, porque luego dice, ya ves, ¿por qué no me dices? Hablaba con la pastora, les cuento rápido porque ya tenemos que estar en Maranata. La pastora Maricruz, estaba yo durmiendo, oiga bien, pero eso sí me sorprendió mucho. Y un día, a ver si lo testifica la pastora Maricruz, estaba yo durmiendo y quiero creer que era la voz de Dios, o mi corazón, mis sentimientos, que me decía, tienes que ir con Mauro, y le vas a dar 200 pesos. Bueno, le voy a decir a él, no quiero decirlo, el pastor Mauro me vendió una planta de soldar, me la vendió. Él me había pedido 600 pesos por el aparatito, pero yo le di 800. Porque tenemos unas sillas que soldar y unas sillas que hacer, y dije, pues vamos a comprar. El pastor dice que ya no quiere soldar porque le lastima los ojos. Ya no quiere, dice, no, se la vendo, pastor. Y de ese dinero pasó nuestro hermano que fue con el mecánico, pasó para la casa, comió con nosotros. Y el Señor me dice, tienes que darle 200 pesos a Mauro. Pero yo ahora sí le dije al Señor, ahora sí, sin reproches tuyo,
Porque se acuerdan que cómo conocimos al pastor Mauro y que el Señor me decía que le tenía que devolver 1,500 pesos de un poder que le había vendido. Yo decía, no, Señor, pues ya me gasté el dinero, devuélvele el dinero, no tenías por qué agarrarlo, devuélveselo. Hasta que dice, Señor, ya déjame en paz porque no puedo ni estar tranquilo. Hasta ese día que vino el pastor Mauro, se acordarán que le dije, hermano Israel, tráete la mezcladora y vamos a dársela porque yo tengo que pagar eso. Hermano pastor, aquí está esta mezcladora. Y yo no sabía que la de él ya no funcionaba, ¿verdad? Hasta que la vio mi hermano, ya no funcionaba bien. Y por algo el Señor le dio el poder y la mezcladora para allá. Y yo dije, Señor, gracias, Dios, ya estoy tranquilo. ¿Ya puedo descansar, Señor? Ya el Señor ya no me dijo nada, yo creo que ya estaba de acuerdo, ¿no? Pero esta vez me dice, tienes que darle 200 pesos a Mauro. Yo dije, Señor, él me pidió 600 y yo le di 800. Creo que no te diste cuenta que le di 200 ya a Mauro. Tienes que darle 200, porque de ese dinero que tú le diste, él perdió lo que le sobró. Ya había gastado en lo de su carro. Dice, él perdió el dinero que le diste. Pero, ay, Dios mío, ¿por qué no mandas a otro? Trato de ya nivelar las cosas para no tener ese tipo de cosas. Hablé con la pastora, le comenté, porque luego el pastor le marca a uno y su teléfono no suena, le hablo a la pastora. Le digo, pastora, te voy a contar algo que soñé. Y allí en el WhatsApp puso unas caras esas de esas que están así. ¿Ya lo vieron, no? En los cebollas que están así. De sorpresa, y tiene unos ojos así. ¿En serio, pastor? Le digo, sí. ¿Tú crees? Dice, le voy a decir algo. Del dinero que usted le dio a Mauro, cuando ya nos íbamos, que salimos de su casa, pasamos a la gran bodega a comprar tortas. Cuando él buscó el dinero, lo había perdido y eran 200 pesos. Yo me quedé, hermano, así, y ahí cuando me estaba diciendo la pastora, y un día me gustaría que ella lo dijera, le dije, hermano, empecé a sentir un calor tan fuerte. Estaba yo sentado, que empecé a sudar, pero calor, hermanos. O sea, no sabía ni lo que me pasaba, no sé si temblaba yo de frío, de calor, pero algo me estaba pasando por lo que me estaba diciendo la pastora. Digo, de veras, pastora, de verdad, pastor. Y no recuerdo, ella va a testificar, voy a pasar un día jueves aquí que lo diga. Hasta que me dijo, pastor, usted es profeta. Dije, no, hombre, no, pues si con lo de pastor apenas si ahí la llevo. Dice, ¿cómo fue esto que el Señor dijo? La verdad no sé. Ya ha habido ocasiones en que les he dicho, y cuando tengo que decir algo, hermano, de repente usted sueña algo y se le olvida, ¿sí o no? Ay, ¿qué soñé? ¿Qué fue lo que soñé? Así me ha pasado. Pero en esta ocasión, paz, Dios nos muestra algunas cosas. Y un día oramos por mi mamá que le dio una parálisis, le dio una embolia, sangró 4 veces, le dio trombosis cerebral, teniendo el brazo zafado, sangrando, teniendo la trombosis, bosteza y se le zapa la mandíbula. No, mi mamá ya no sabíamos ni qué hacer, ya no podíamos ni moverla. Y cada vez que orábamos, Dios nos ayudó. Pero llegó el momento en que el Señor dijo, hasta aquí. Y por cierto, 2 veces le dio neumonía. Y en la segunda vez la metieron al área de COVID y ya no salió. Mi mamá no tenía COVID, tenía neumonía. Pero por los síntomas, todos los síntomas tenían. Ahí se fue mi mamá. Creo que tenemos que orar por nuestra pastora. Antes de ofrendar, antes de otra cosa, tenemos que honrar a Dios. Dice su palabra que tenemos que honrar a sus siervos, los que nos predican la palabra de Dios, y tenerlos con doble honor. Doble honor, ¿qué quiere decir? Un respeto moral y un respeto espiritual. Y bien dice nuestra hermana pastora, yo me hubiera muerto el 16 de noviembre, que no se me olvide, porque fue el cumpleaños de mi hijo Abisaí. En lugar de darle un abrazo, le di un susto. Y el 5 de marzo es el cumpleaños de Asa.
Ese día de su cumpleaños me dice Abisaí, oye papá, ¿y por qué no te faltas otra vez para que ahora vayas al hospital contigo? Digo, ay, Dios mío, tú de verdad, que eres bien agradable, hijo. Dice que ese día yo estuve todo el día contigo. Digo, gracias a Dios, dale gracias a Dios que el día que naciste cuidaste de mí, porque el día que tú naciste yo cuidé de ti. Hoy ya tienes 20, no sé cuántos años, creo que 22, 23, la verdad no sé. Ven, vamos a orar por ti. Póngase de pie, iglesia. Aquí ya no tenemos más que una gota de aceite, ¿verdad? La última gota te vamos a poner más. Voltea hacia capaz. Te voy a hacer la pregunta de todos. Las dos preguntas de regla, ¿se acuerdan cuáles son? La primera es, ¿crees que Dios te puede sanar? Amén. Y la segunda, ¿quieres que Dios te sane? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pastora, ha habido gente en las redes sociales que dice hay cosas que se hacen en la iglesia y que no se deberían de hacer, pero yo le voy a explicar bien rápido. Tengo solamente 10 minutos para decirle lo que voy a decir. Cuando alguien vaya a orar por usted, usted no ore. ¿Sabe por qué? Porque usted le va a pedir algo a Dios, mejor ore usted aparte. Deje que quien va a orar por usted ministre su vida. ¿A poco cuando alguien lo van a operar, el que está operando se pone a platicar con el médico? No, el médico se pone a operar y deja al paciente incluso dormido, sedado. Así que hoy, Paz, tú no vas a orar. No le pidas nada a Dios, no le digas absolutamente nada. Nosotros vamos a orar contigo. Y esas dos palabras y preguntas que hacemos, ¿crees que Dios te pueda sanar? Sí. ¿Quieres que Dios te sane? Sí. Levante su mano si cree que Dios puede sanar a la pastora. Amén. Y no la baje, aunque le duela. Cierre sus ojos y ore a Dios. Bendito Dios y Padre eterno, hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor, ungiendo la vida de tu siervo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, Padre eterno. Y hoy en tu nombre, Padre Santo, reprendemos, Señor, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolor, Padre Santo, todo espíritu, Señor, que quiera engañar y atormentar la vida de tu sierva, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bendito Dios, unjo su vida, Padre Santo, y unjo, Señor, sus nervios en el nombre de Jesús, su mente, Padre Santo, su cerebro, su nuca, Padre eterno, sus nervios, bendito Dios, oh Padre eterno.